imaginan a quién me refiero? Hay muchos así en la Biblia, ¿verdad? Quiero hablarles en esta mañana brevemente porque la verdad es que cuando uno se mete con la escritura es un mar maravilloso de sabiduría y de... Les hablo de Abraham, un hombre que el Señor llamó hace unos cuantos miles de años, pero que tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. Abraham era un hombre que vivía en un lugar donde, bueno, se dice que vivía en Mesopotamia, que se dice que es la cuna de las civilizaciones, o una de las cunas de las civilizaciones. Un lugar, bueno, lleno de idolatría y de cantidad de situaciones, ¿no? Tal como ven. Sin embargo, yo quisiera, al hablar de Abraham, contarles un poquito algunas. Él tiene muchas características que nosotros pudiésemos analizar hoy en la mañana. No nos alcanzaría la mañana, de verdad, para ver todas las cosas. Pudiésemos hablar de que Abraham era un hombre justo, un hombre correcto. Pudiésemos hablar que el hombre era inmensamente rico. Pudiésemos hablar de su riqueza. Pudiésemos hablar de muchas cosas, pero yo quiero solamente en esta mañana compartir con ustedes dos características. Y la primera de ellas está en Génesis 12. Vamos a abrir Génesis 12 para leer allí esa... Una de las cosas que a mí me llama la atención, ahorita nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Y podemos leer no solamente toda la historia de la vida de Abraham, cómo Dios trabajó en su vida, cómo Dios lo llama, etcétera, todas estas cosas. El llamado que Dios le hace a Abraham, en este momento nosotros podemos ver las dimensiones de ese llamado, el alcance de ese llamado. Él, por supuesto, si nos ubicamos en él, en su tiempo, no podía precisar de ninguna manera lo que Dios quería hacer con él. Él no tenía ni idea pues, de lo que Dios iba a hacer con él, aún más considerando que las promesas que Dios le daba parecían no tener cumplimiento en su tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo la primera característica de este hombre en Génesis 12, en el capítulo 12, versos 1 y 2. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, la primera característica que vemos aquí es algo que muchas veces nosotros tenemos graves problemas. Y es que él escuchó la voz de Dios. Podemos ver también la segunda característica, que hizo consecuencia. Obedeció. Bueno, nosotros no sabemos cómo era exactamente el ambiente, la vida de este hombre, pero también en su tiempo había ciudades con tumultos, habían ciudades con cantidad de transacciones comerciales, etc. Habían guerras, habían diversas situaciones. Sin embargo, este hombre logró escuchar la voz de Dios.
Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y yo les voy a preguntar, ¿cuál fue el salmo que nosotros leímos el domingo pasado? Los que vinieron el domingo pasado, ¿cuál fue el salmo? Una que escuchó. Muchas veces venimos y escuchamos, pero no retenemos. Dios nos habla cada domingo. Dios nos habla incluso a través de las circunstancias de la vida. Cuando nosotros empezamos a leer el transcurso de la vida de este hombre, nosotros muchas veces tenemos la imagen de este patriarca como la imagen de un hombre que estaba tranquilo en su tienda. Y cuando leemos la escritura vemos que nada más alejado que eso. O sea, era un hombre que estaba con su cotidianidad luchando día a día. Bueno, Dios le había hecho una promesa, le había dicho, mira, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y el hombre tenía 75 años. La esposa era estéril. Sin embargo, dice la escritura que él no solamente que escuchó a Dios, sino que le creyó a Dios. Podemos escuchar muchas cosas aquí. Podemos escuchar a Dios incluso cuando nos habla a través de sueños, cuando nos habla a través de situaciones, pero no le creemos a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Porque quien le cree a Dios obedece. Entonces, esas dos características van muy de la mano, metiendo esa tercera que es la de creer. ¿Okay? Por eso es que Abraham es llamado, muy bien llamado, el padre de la fe. Vamos a ver un poquito por qué, ¿no? Pero volviendo a esa cotidianidad de Abraham, Abraham tuvo problemas familiares. Hay textos donde Abraham pelea con Sara. Y Sara lo reta y él le responde, y bueno, no, la culpa es tuya, ve qué hace. No, Dios le había dicho, vas a ser una gran nación. Y Sara dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Si yo soy una anciana y ya perdí la menstruación, ya olvídense del cuento. Pero hay una característica que se ve a través de toda la escritura, es que Abraham creía firmemente que ese Dios que le había escuchado, eso es bien importante, hermano, que ese Dios que le habló allá en Ur de los Caldeos y le dijo, sal de esta tierra, sal de este entorno en el que estás, porque ese entorno estaba sumamente contaminado, y vete a una tierra que yo te voy a decir. No sabía para dónde iba, hermano. Él no sabía para dónde él iba. No comprendía a dónde iba, qué iba a hacer él. ¿Cómo es eso? Lo sacaba de la tienda en las horas de la noche, mira las estrellas. Déjenme decirle, hermano, que nosotros hoy en la noche nos paramos en cualquier parte de la ciudad y miramos un cielo despejado y vamos a ver muy pocas estrellas. Pero ese cielo que él veía, sin las luces de las ciudades, como hoy, que nos perturban para ver la majestuosidad de los cielos estrellados. Bueno, él veía esa cantidad de estrellas que no se pueden contar. Y Dios le decía, así será tu descendencia. Mira las estrellas, ¿la puedes contar? ¿Verdad que no la puedes contar? Bueno, así es tu descendencia. Entonces, Abraham le cree a Dios y sabe que es un Dios poderoso para cumplir con lo que Dios habla. Es un aspecto muy importante de la fe. No solamente creer, o sea, no solamente escuchar a Dios. Porque déjeme decirle, una de las cosas que a mí me ha pasado muchas veces es que yo he escuchado la voz de Dios y no le he hecho caso. Porque Dios no irrumpe en nuestra vida con violencia. Él nos susurra. Y tenemos que adquirir esa cualidad de tener nuestra vida, apagar los sonidos externos y poder escuchar esa voz. Porque Dios no irrumpe nuestra vida con violencia. Él no llega y rompe la puerta. No, o sea, Él te susurra, mira, tal cosa. Dice la Escritura más adelante en el Nuevo Testamento que
que Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestros sentidos espirituales para poder escuchar esa voz. Y volviendo, entonces Sara le decía, bueno, mira, como yo soy así, estéril, bueno, yo te voy a dar a mi esclava para que tú, bueno, tengas, te llegues a ella y yo poder tener una descendencia a través de ella. Qué cosa tan loca, ¿no? Como ayudar a Dios, pues. Es que parece que Dios no sabe cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, nosotros queremos ayudar a Dios. ¿Cómo pasa eso a veces? ¿Ah? Que estamos orando por nuestros hijos, por ejemplo. Señor, tal cosa por nuestros hijos, por no, qué sé yo. Y entonces, salimos de donde estamos orando y vamos y hacemos lo que nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Pareciera que la oración quedó en ese recinto. No nos fuimos con la oración con nosotros. No dejamos que Él obre. No pensamos, no sabemos, no creemos que Él es poderoso para obrar. Porque Él obra en su tiempo, Él no obra en el tiempo nuestro. Amén. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver ese hijo prometido, el hijo de la promesa. Él esperó 25 años. Muchas veces nosotros no esperamos ni siquiera un día para ver que Dios verdaderamente es poderoso para hacer lo que Él nos dice. ¿Y sabe qué hizo Dios en esos 25 años? ¿Ustedes creen que Dios se cruzó de brazos? Bueno, una de las cosas que Dios hizo, podemos ver en esa vida de este hombre que tiene muchos simbolismos para nosotros y para muchas cosas. Primero, Él se dejó conocer. La primera cosa, Dios se dejó conocer, se dio a conocer. Amén. Y también, a través de esos 25 años, hizo que Abraham madurase. Él hizo que a través de todas esas circunstancias de la vida que le tocó vivir a Abraham, porque le tocó vivir bastantes cosas. No sé si ustedes han leído, pero Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, porque él había escogido vivir cerca de Sodoma y Gomorra, y los reyes de Sodoma y los reyes filisteos y no sé quién empezaron a pelear y se lo llevaron a él con todas sus posesiones, deportado más arriba de Damasco. Y fue a Abraham, armó a su gente, 300 hombres armados, y se fue a buscar a su sobrino. O sea, todo lo que vivió este hombre en esos 25 años, Dios lo usó para hacerlo crecer. Amén. A medida que iban pasando estos años, el Señor confirmaba ese llamado, confirmaba, le decía: yo voy a hacer de ti una gran nación, yo voy a hacer que en ti sean benditas las naciones, hermano. Ese llamado, un llamado de largo alcance. Quizás él no se imaginaba cómo es eso que en mí van a ser benditas las naciones. Señor, yo no lo entiendo, yo no entiendo ese llamado, pero te creo. A veces se le ocurrió preguntar: ¿cómo sabré yo que eso es verdad, Señor? ¿Cómo sabré yo que eso va a suceder? Hasta que un día el Señor le dice: bueno, al cabo de un año vas a ver la respuesta. Y al cabo de un año, Sara, una mujer anciana de 90 años, queda embarazada. ¿Hay algo difícil para Dios? Dios nos quiere decir con esto es que nosotros le ponemos muchos peros a Dios, pero Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Amén. Él tiene un algo, y muchas veces creemos que ese algo es de corto alcance. Pensamos que es una obrita o un cargo en la iglesia o qué sé yo, ¿qué pensamos? Dios mira mucho más lejos, mis hermanos. Dios mira mucho más lejos. Y en ese interín nos está preparando, porque vamos a heredar no la tierra prometida que le prometió Dios a Abraham, esa tierra de Canaán, que por cierto se la dio. Dios nos está destinando a un trabajo supremo, mis hermanos, a algo eterno, que quizás nosotros no lo vemos, como Abraham no veía en sus tiempos, no podía ver, no podía apreciar lo que Dios tenía en sus manos para él.
Así como nosotros no tenemos la capacidad de ver ese alcance que Dios tiene con cada uno de nosotros. No hay uno de los que estamos aquí que Dios no tenga algo preparado. Pero tenemos que creer eso, creerle a Dios y saber que Él es poderoso para cumplir todas y cada una de las cosas que Él nos ha dicho. Hay una porción maravillosa, creo que está en Isaías, que dice que Jehová nunca deja caer en el piso ni una sola de sus palabras. Yo le creo a ese Dios. Yo creo que Dios quiere que nosotros vivamos para su gloria y para su honra. Que no tengamos ese corto alcance, ¿no? Y bueno, el punto clímax de esa relación con Dios, con Abraham, porque también en esos 25 años se genera una amistad. ¿Ok? No es una relación religiosa. Dios pacta con él. Dios hace un pacto con él y hace un pacto de sangre con Abraham. No sé si ustedes recordarán, pero en cierto momento Abraham le dice: mira, ven acá, yo voy a hacer pacto contigo. Y le mandó que agarraras una cantidad de animales, los partió por la mitad, separó las dos mitades, y esa acción de agarrar un animal en ese entonces, de partir un animal, entonces ellos partían el animal y pasaban por el medio del animal. Esa era la señal del pacto. Si tú pasabas por allí, por el medio de las dos mitades, estabas diciendo que así me suceda si yo no cumplo ese pacto. ¿Me están entendiendo? Bueno, Dios pasó por todo el medio de todas esas animales. Él, no Abraham. Dios, cuando puso, él le dijo: prepara tú los animales, pero yo voy a pasar por el medio de los animales. Y pasó en forma de fuego. Después ustedes van a leer la escritura. Yo les recomiendo que se lean todos esos versículos, desde el 12, de los capítulos del 12 al 22 de Génesis. Una belleza de escritura cuando vemos esta vida y podemos nosotros aprender de esa vida. Entonces, en el punto culminante, ya Dios le había dado el hijo. Y me imagino que Abraham estaría en una madurez espiritual, ¿verdad? Después de 25 años de trato con el Señor, de todas esas situaciones cotidianas, esas luchas, que si con el vecino, que si con la esposa, que si con el hijo, que si con la egipcia, que la esclava que empezó a molestar al hijo, y bueno, toda esa cantidad de cosas que aparecen allí, que son parte de la cotidianidad. Nosotros todos los días tenemos infinidad de problemas y situaciones. Pero si nosotros tenemos una visión de que Dios está con nosotros: Señor, permíteme aprender de esto que estoy viviendo. Permíteme que madurar en ti, Señor, conocerte más. Voy a tu presencia, Señor, para saber qué quieres tú que yo aprenda de todo esto. Por cierto que le he preguntado al Señor qué tengo yo que aprender de esto. Esto que me pasó aquí. Entonces, en ese punto culminante, Dios le dice: mira, ven acá, ese hijo que tú amas, que tanto amas, sacrifícamelo. ¿Qué tal? Algo que Dios no aprueba. Dios no aprueba los sacrificios humanos. Sin embargo, Dios le dice: sacrifícamelo. Vamos a ir ahí al capítulo 22 de Génesis. Qué útil es la mano izquierda, hermano. Y yo soy derecho. Increíble. No. Quizás es una de las cosas que si uno está enseñando, que me deje ayudar. A veces yo lo quiero hacer todo. Eso es una de las cosas. ¿Verdad, primo? Sí. Ahora ella es la que hace todo. Yo soy como un rey en la casa. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Dice: aconteció después de estas cosas. Fíjense cómo dice la escritura. ¿Okay? Que probó Dios a Abraham. Es una prueba. No es las circunstancias de la vida, no. Dios, hermano. Hermano, llega un momento en que Dios tiene que probar tu fe. Amén. Dios tiene que probar tu fidelidad. ¿De qué manera? No lo sabemos. Pero aquí en este momento lo está probando con lo que más Él ama.
que no sea ese amor mayor al que nosotros le tenemos a Dios. ¿Ok? Y dice, y él respondió, aquí estoy. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjense que aquí se cree que el muchacho debió estar más o menos entre los 15 y los 20 años de edad. Es un aproximado, ¿no? No se ven bien las edades, ¿no? Pero era un muchacho. Puede haber tenido 17 años, 16 años. O sea, un muchacho ya consciente de lo que estaba pasando. Y fíjense que aquí nuevamente vemos el mismo patrón de los primeros versos del capítulo 12, porque es la misma respuesta. Abraham escucha a Dios y seguidamente le obedece. No hay argumentación, no hay no, obedece. ¿Okay? Nosotros tenemos una escritura que es muy clara, que merece simplemente cumplimiento, no peros. ¿Okay? O sea, la obediencia, incluso Jesucristo lo enseñó con una de las parábolas que decía, un padre le decía al hijo, mira, ve al campo a labrar la tierra, no sé qué, no, yo no voy a ir. Y le dice al otro hijo, pero después ese dice, no, yo no voy a ir, pero fue al final. Y el otro hijo le dice, sí papá, yo voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos dice la voluntad de Dios? Bueno, esa es la parábola, ¿no? Pero Dios quiere el cumplimiento de su palabra inmediato. Si nosotros logramos eso, logramos un buen grado de madurez espiritual. Pero tenemos que creer que Él es poderoso. Ese es un punto importante. Subrayenlo por allí donde lo tenemos. Ok, entonces dice, y después dice que pasaron 3 días. O sea, no fue que, mira, el monte está ahí cerquita. Pasaron, hermano, 3 días de camino. Tiempo suficiente para meditar, para argumentar, para protestar. Aquí no, la palabra no nos refleja nada de eso. Pero lo que vemos es un hombre que obedeció, pues. Y dice más adelante el escritor de Hebreos, cuando analiza esta palabra, él dice que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar a su hijo de los muertos. O sea, él no veía quizás otra cosa. Bueno, si Dios me está mandando esto es porque seguramente Él lo va a levantar de los muertos. No le privó a Dios su propio hijo. Él decía, si tú me prometiste descendencia de este hijo, pues tú lo vas a levantar de los muertos. Porque tú me prometiste eso. Y si tú prometes, tú cumples. Él creía que Dios cumplía su promesa. Sara creyente, hermano, como debe ser. Ok, entonces seguimos aquí. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense que en esta palabra todavía no habían ido al lugar del holocausto, y ya Abraham estaba diciendo, y volveremos. Por eso es que él es llamado el padre de la fe. Porque la fe no solamente cree, sino que la fe confía. Hay un ejemplo que me gusta mucho que pone hermano Dobson en uno de sus libros, explicando acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es confiar, es creer y confiar. Ajá, muy bien. ¿Cómo es eso? Bueno, imagínense que ustedes ven a un equilibrista pasando de un poste a otro a través de una guaya. ¿Qué es? Bueno, tú lo ves pasando, él pasó, chévere. Magnífico, pasó. ¿Tú crees que él puede volver a pasar de regreso montado en una bicicleta? Sí, yo creo, porque el tipo es un equilibrista y ya lo vi pasando una vez. Ajá, ahora móntate en la bicicleta.
¿Te montarías en la bicicleta? Entonces no creen que Él es poderoso para hacerte pasar con la bicicleta. Él es un símbolo, ¿okay? Muchas veces Dios nos empuja a situaciones parecidas que dicen, no, yo no, ahí donde no, doblan las piernas, ¿no? Pero a Abraham no se le doblaron las piernas aquí, hermano. Es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Y dice, tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, ven aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa fue la respuesta de Abraham. El problema es de Dios, no es mío. Si Dios me dijo a mí que tú ibas a ser, que yo iba a ser padre de naciones y que este pacto iba a trascender mis generaciones, bueno, ese es un problema de Dios, no es mío. Si Él me está mandando que yo te meta el cuchillo, yo te lo voy a meter, yo no sé qué va a pasar después, pero lo que a mí me corresponde es obedecer. Si yo quiero seguir a Jesucristo, si de verdad yo creo en Jesucristo, yo debo obedecer a Jesucristo. No a las tradiciones, no a las religiones, no al que dirán, porque aquí mucha gente dice, los vecinos, la familia, el que dirán, nos preocupa mucho el que dirán. Y no honramos a Jesucristo. Fíjense que aquí, volviendo a esta escritura, déjenme seguir leyendo para completar y ya termino, creo que me pasé del tiempo que me habían dicho. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Yo les quiero preguntar, ¿será que Dios no conocía el corazón de Abraham? Muchas veces, mis hermanos, suceden cosas, es para que nosotros conozcamos nuestro propio corazón. La palabra reporta de nuestro corazón que es perverso y engañoso, más que todas las cosas, y que solo Jehová es quien lo conoce. Y muchas cosas suceden para que nosotros podamos mirar introspectivamente y podamos conocernos a nosotros mismos y mirar en nuestro corazón. Y ahí, cuando miramos hacia adentro y vemos lo que no nos gusta y lo que no le gusta a Dios, es el momento de sacarlo y decirle, Señor, saca eso de mi vida. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bueno, para terminar, esta palabra en el hebreo es Jehová Jireh. Qué mal utilizada es esa palabra hoy en día en el pueblo cristiano. Jehová Jireh, sí, el Señor me va a proveer de mi apartamento, y Jehová Jireh me va a proveer de mi carro. Bueno, la intención aquí es otra, contexto es otro. Dios proveyó de salvación. Dios dio salvación. Y ese es un símil de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios puso a su Hijo en el lugar donde nos correspondía estar nosotros. Hizo una sustitución. Isaac es un tipo de Cristo. En ese momento, en ese instante, es un tipo de Cristo. Y el carnero que lo sustituye es un tipo de Cristo también. Porque hay una sustitución allí. Bueno, hermano,
Tan sencillo como esto, Dios quiere que nosotros en este interín de vida aprendamos no solamente a escuchar. La palabra de Dios nos viene por muchas formas, muchas maneras. Lo importante es que podamos creer en ese Dios que de verdad es poderoso para hacer todo cuanto nos dice que va a hacer con nosotros. Dios nos ama, hermano, de una manera maravillosa, una manera increíble. Nos ama con locura, diría yo, con locura. Tan loco es el Señor que hasta dio su Hijo por nosotros. Tan loco es ese Dios nuestro. Tan maravilloso es. Amén. Bendito Padre, gracias, Señor. Pueda esta tu palabra, Señor, llenar nuestro corazón en la mañana de hoy. Hacernos reflexionar, mi Dios, y guiarnos a creer más en ti, Señor, y madurar en ti, Señor. En el nombre de Jesús.